Bienvenidos a Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. En el siguiente espacio podés relajarte y escuchar comentarios y análisis de tus series y películas favoritas. Echados Viendo Tele, en donde el ocio es nuestra musa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa o podcast donde siempre estoy hablando críticas, comentarios, análisis, reviews, recaps o como quieran llamarle, de series y algunas veces de películas. Digo algunas veces porque ya esto es un chiste habitual de que sí, un día me voy a plantear hacer reviews de películas, pero de momento en esta segunda etapa de Echados Viendo Tele podcast me he concentrado casi que completamente en series y hoy no va a ser la excepción, por lo menos todavía no. Quiero hablarles de una serie que creo yo fue una de las sorpresas más agradables que he visto este año, de esas series en que no esperaba absolutamente nada y terminé ganando mucho. Y me refiero a Chilling Adventures of Sabrina, que bueno, es un reboot o un remake de aquella serie que tal vez recordarán si rozan un poco mi edad, que ya ando en los 30 años, que se miraba a veces en las tardes, aquella bruja adolescente, y que era una especie de comedia agradable. Quien no recuerda a Salem como ese gato sarcástico, pícaro, que siempre estaba ahí dando consejo o malos consejos a Sabrina, que era una típica chavala americana en una situación de high school. Ahora pues la historia es muy distinta. Realmente estas escalofriantes aventuras de Sabrina son escalofriantes porque hay obviamente un aura maligna, digamos, en todo ello. ¿Por qué digo maligna? Porque el aspecto de ser brujas, que tiene que tratar de llevar las tradiciones de lo que son las brujas, hacen de que esta serie se mezcle mucho con el mundo oculto, obviamente con brujería, con rituales, con paganismo y varias cosas que, como lo voy a explicar a continuación en el análisis depurado, hay cosas que tal vez puede herir sensibilidades para personas quizás muy creyentes o muy apegadas a la religión cristiana. Creo que es una serie que para Latinoamérica puede ser un poco polémica incluso, porque estamos más arraigados a la religión cristiana que los gringos, pues que ellos, su iglesia es distinta, son protestantes, son otra cosa, un poco otra cosa. Aún así, creo que la serie no se basa simplemente en provocar y generarte ese repudio, quizás no trata de eso, sino más bien de una joven que va enfrentando problemas apropiados quizá a su edad, que es adolescente, y que poco a poco va dándose cuenta de las acciones que hace, qué consecuencias trae. Entonces va entre la unión familiar con sus tías Hilda y Zelda, y creo que en sí Sabrina es una historia que es muy entretenida. Las aventuras como tal son situaciones muy particulares que no aburren del todo, no aburren. El ritmo es dinámico, es abierto, es rápido. Y para el final de este bloque de 10 episodios, que es su primera temporada, creo que se ponen las cosas muy emocionantes, muy intensas y con una pauta sumamente interesante para lo que viene después. Así que no me voy a atrasar más. Ahora les dejo para que escuchen mi análisis depurado de las escalofriantes aventuras de Sabrina. Chilling Adventures of Sabrina, o el acrónimo CAOS, es la nueva serie de Netflix que vino a llenar el espacio que dejó el retraso de Stranger Things para el mes de octubre. Este debut es bastante diferente a lo que ofrece el show de Eleven, pero analizándolo pieza por pieza, es quizá hasta un producto más completo, aunque eso es discusión para otro momento. La serie, que es producida por Warner Bros., está basada en las historias plasmadas por Archie Comics, sobre todo una nueva saga que comenzó en 2014. Con esto hay que decir de entrada de que si no habían escuchado nada sobre lo que trata este remake de Netflix, sepan que no tiene relación en absoluto con la bruja adolescente de los años 90. Aquello era una especie de sitcom, comedia. Aquí es un drama juvenil repleto de referencias de ocultismo, brujería y adoración a Satanás. Así como suena. Aunque no es precisamente en torno a esas temáticas que gira la trama. Al contrario,
es una serie en donde su joven protagonista atraviesa dificultades que le harán aprender mucho de la vida misma, como el sacrificio, el valor del amor y la amistad, así como comprender y proteger a una familia que, aunque parezca disfuncional, tienen mucho amor en su núcleo. Sabrina es interpretada por quien consideraría una de las actuaciones juveniles revelaciones del año. Definitivamente queda en ese podio de jóvenes actrices que muestran su valía con una capacidad actoral envidiable. Kiernan Shipka, a quienes muchos conocerán por Mad Men, es quien sirve como pilar fundamental para que esta serie sea tan exitosa. Creo que todos los elementos como dirección, guión, ritmo y montaje se sostienen por el carisma único y especial que proyecta. Tiene una habilidad nata para revelar sentimientos que se perciben reales, para nada forzados, gracias a sus gestos y hasta la modulación de la voz. Realmente hay que seguir de muy cerca la carrera de esta joven. Como les decía antes, esta Sabrina es totalmente distinta a la serie juvenil que mirábamos por las tardes. Es cierto que en aspectos generales es similar, una adolescente que vive con sus tías y el famoso gato Salem, pero de ahí nada más se parece. Esta Sabrina moderna es una chica más despierta, vivaz, de otro carácter apropiado para estos tiempos en que vivimos, y sus tías Hilda y Zelda, aunque de igual forma una representa a la tía buena y la otra la tía mala o estricta, sus motivaciones y giros personales son más profundos. Y bueno, Salem no es el mismo sarcástico que conocemos, a que es un simple gato que de hecho ni habla. Entre tantos puntos buenos que tiene este show, es que prácticamente no hay personajes secundarios que no tengan su propio crecimiento, que pasen de un punto A a un punto B. Así como Sabrina se enrumba a madurar y pasar de ser adolescente a una joven mujer que sepa las consecuencias de sus acciones, así veremos a cada uno de los que la rodea pasar por sus propios asuntos, que los fuerzan a la vez a ser más que lo que eran en un inicio. Pero veamos la trama para aterrizar un poco. Sabrina tiene que tomar una decisión difícil y es el de su bautismo oscuro, que al cumplir los 16 años debe firmar en el libro de la bestia. Esto es el ritual que debe cumplir como toda bruja. Pero ella es distinta, es una mestiza, mitad bruja y mitad humana. Su papá fue un respetado hechicero de la Iglesia de la Noche y su madre una humana. Sabrina además ha vivido su adolescencia como meramente humana, con su novio Harvey y sus mejores amigas Ross y Susie, de quien no quiere despedirse nunca, mucho menos que sepan quién realmente es ella. Esa dualidad la llevará a intentar hacer un balance entre ambos aspectos de su existencia, lo cual consistirá en asistir a clases en su vida cotidiana, pero también a la Academia de Artes Invisibles, donde aprenderá más de ocultismo, brujería, invocaciones demoníacas y a la vez de qué fue lo que realmente pasó con sus padres ya fallecidos. Durante 10 episodios, este programa sabe ir evolucionando y mostrándonos distintas facetas de lo que formarán una nueva y solidificada personalidad de Sabrina. La veremos lidiando con brujas que desean someterla a tortura todas las noches, a demonios que comen sueños, al exorcismo de un demonio parásito, a la venganza de los fantasmas de unos infantes, a sacrificios humanos combinados con canibalismo, y sobre todo, a desafiar la autoridad de la Iglesia de la Noche, el padre Blackwood. Todo eso que acabo de enumerar pudiera pensarse que se ve en término ligero, pero no es así. La puesta en escena de esta serie puede herir susceptibilidades. Son abiertos en hablar de Satanás y de burlarse del Dios falso, referido a ese que envuelve el cristianismo. No es en exceso, pero sí hay sangre, hay tripas, hay rituales satánicos y otras manifestaciones que, aunque se abordan en un contexto, digámoslo así, inocente, quizás para algunas personas sentirán es mucho para soportar. En lo personal me parece genial. Creo que hay mucha historia detrás de lo que significa la magia oscura, la necromancia y demás prácticas prohibidas. Es un tema muy interesante para explorar, pero obviamente con la percepción de que no es más que relatos de fantasía, creencias que existieron hace muchos años y que mal que bien formaron parte de la humanidad. Continuando con la historia, hay que mencionar que Sabrina Spellman tendrá también el apoyo de su primo Ambrose, un ser que está prisionero en la casa junto a las tías por unos crímenes de su pasado.
Este joven es astuto, pícaro y a veces aconseja a Sabrina que evite hacer acciones atolondradas, pero difícilmente le escucha. En resumidas cuentas, Ambrose es el nuevo Salem. Ya como dije antes, no hay personajes que sean relegados en este programa, y en Ambrose nos encontramos a un hombre pansexual, a quien lo veremos relacionado sentimentalmente con un joven hechicero con quien tiene dificultad de ver por su arresto domiciliario. Hablando de sexualidad, también es genial ver al personaje de Susie, amiga de Sabrina, quien está en la etapa de conocerse a sí misma. Su aspecto es de un hombrecito y por eso recibe acoso escolar, pero la serie no se enfoca en definirla precisamente, así en un género, sino en cómo ella va atravesando esa etapa de descubrimiento personal. Otro personaje fundamental para la trama es Miss Wardell, profesora en la escuela Baxter, pero quien tiene una agenda muy distinta preparada para Sabrina. Ella trabaja para el Dark Lord, el Señor Oscuro, el mismísimo Satanás, y quiere encaminar a Sabrina a que cumpla su labor de bruja. La incorporación de esta actriz también da puntos de valor a la serie, y es que en cada participación roba la escena con su encanto. Este show de Netflix para sus últimos 3 episodios se vuelve aún más emocionante que en su principio, aunque en la parte media sí pareció bajar un poquito el nivel. De todos modos, como conjunto es muy atractivo y difícilmente van a huir del mismo una vez que lo comiencen. Hay episodios de casi 1 hora y puede asustar, eso, antes de darle el play, pero te recomiendo que lo hagas con confianza. Chilling Adventures of Sabrina es una bocanada de aire fresco entre el mar de series que nos topamos en este 2018. La propuesta es muy singular y bueno, es cierto que tiene un argumento que ronda en el drama juvenil, pero tiene un tan buen trato del guión, el ritmo se mueve de forma agradable, las situaciones particulares de brujería son entretenidas y escalofriantes a la vez, más estar rodeado de un elenco tan bueno, convierten de este programa una de las sorpresas más positivas que hemos visto en todo este año. Ya escuchaban entonces, ese era mi review depurado de Sabrina, obviamente saltando muchas cosas muy específicas para no dar spoilers. Al final, como les he dicho también desde hace unas semanas, ahora mi enfoque es tratar de decirles impresiones generales para que ustedes saquen sus conclusiones y bueno, y que miren la serie. En este caso la recomiendo, creo que se van a llevar una grata sorpresa como me la llevé yo, con el cuidado, ¿verdad? Que si son muy sensibles con el tema, religioso, pues tengan esa precaución. Aunque como lo digo, es inocente la forma en que lo abordan porque no busca ofender ni provocar, no es el propósito, es simplemente el contexto en el que vive esta historia de fantasía. Y este drama de fantasía. Y creo que lo que más se rescata es, nuevamente, la actuación de quien hace de Sabrina, una muchacha realmente muy talentosa y que todo se construye gracias a que es tan creíble sus expresiones por todo lo que va pasando y pasa por muchas cosas. Hay ese momento en que ella siente la necesidad de contarle a las personas que quiere, a su novio, a sus amigos, que ella es una bruja, contarles qué es lo que está pasando. Al final son amigos muy cercanos, ella apenas tiene 16 años y las amistades, sobre todo en esa época, en la etapa de cualquier persona, las amistades son muy importantes. Y por eso está muy bien planteado, pues cómo esta adolescente está pasando por tantos problemas y cómo quiere exteriorizarlos, pero no sabe hacerlos de la mejor manera. También un apunte que no lo dije en el análisis es que es tan creíble, el personaje está tan bien construido, que hay muchos momentos en que sentís que ella toma acciones, pero nada más como rabieta infantil, que a veces es egoísta con lo que ella quiere y como siento que a veces a la fuerza ella quiere apropiarse de acciones que tal vez no le corresponden. Y uno como ya etapa adulta lo puede notar más así. Y es eso, por eso mencionaba de las acciones y las consecuencias y cómo ella va aprendiendo de esos errores y cómo las tías, aunque una parezca siempre la bonachona y la otra siempre la que regaña, al mismo tiempo ellas son más que eso y la van guiando
cada una a su manera, pero también saben ser severas o más suaves dependiendo de la situación. Entonces hay muchos aspectos en el núcleo familiar que se rescatan pues de este show de Sabrina. Y otro punto ya para terminar es que qué bien es también el tema del feminismo, cómo lo tratan, cómo lo abordan. Al final ellas son brujas, pertenecen a un aquelarre de brujas, pero el mayor cargo, por así decirlo, viene siendo un hombre. Entonces hacen una especie de crítica directa pues a ese asunto. O como cuando van a firmar el libro de la bestia, tienen que abandonar su libertad por poder. Entonces hay una frase muy curiosa en un momento que dicen de que desgraciadamente el que hace este libro, bueno, es un hombre y no quiere darle ambos aspectos a una mujer, que es libertad y poder. Entonces hay muchos momentos en que se hace inherente esa crítica al sistema patriarcal que al final existe y lo hace muy bien. Así que ya para cerrar, quiero decirles que nuevamente les recomiendo mucho que miren esta historia de Sabrina. Va a haber un especial de Navidad que lo voy a estar esperando con ansias y a darle mucho seguimiento tanto a la actriz como a toda esta serie, que obviamente es algo mucho más relajante, es un entretenimiento más simple que quizás otras cosas como Fargo, digamos, que estoy viendo ahorita, o como Better Call Saul, o como Ozark. Obviamente es algo un poco más light, pero no por eso significa que no sea algo profundo y que tenga mucho valor. Así que nuevamente les recomiendo que miren Chilling Adventures of Sabrina, una serie original de Netflix. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Pueden seguirnos en redes sociales como en Facebook, Twitter e Instagram. Suscríbanse a través de cualquier plataforma donde escuchen podcast, entre ellas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks, Spreaker y muchas más. Asimismo, pueden escuchar los episodios cada jueves en www.ruidaje.com. Gracias por su atención y será hasta la próxima semana.